Bueno, buenas noches a todos y a todas por asistir. Muchas gracias. Nos encontramos de nuevo a las vísperas de una campaña electoral que está pasando un poco desapercibida. Parece que no nos damos cuenta que de aquí a menos de un mes nos vamos a jugar las castañas de aquí a 4 años. Estamos en una disyuntiva en la que parece ser que ahora lo que se lleva, por desgracia, pues es el tema del yihadismo, del terrorismo. Aquí en España estamos muy preocupados, aparte de por eso, estamos muy preocupados por lo que pasa en Cataluña, lo que pueda pasar en Cataluña, y no nos damos cuenta de que de aquí a muy poco tiempo nos vamos a jugar los cuartos, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a jugar los cuartos, nos vamos a jugar el pan de lo que pueda pasar en los próximos 4 años. Parece ser que no hay campaña, no se nota ambiente de campaña electoral. No sé si es porque hemos tenido muchas en muy poco tiempo y una más como que ya dice, bueno, pues que venga y que pase lo antes posible. Y lo que sí que venimos hoy al acto pues es a presentar lo que es la Unidad Popular. La Unidad Popular es una candidatura de ilusión, de lucha, de rebeldía, de confluencia de izquierdas y de otros muchos adjetivos. Se la puede adjetivar de muchas maneras, pero sobre todo es una candidatura de gente comprometida a cambiar la situación en la que vivimos. Nuestro compromiso es devolver a las personas la soberanía de nuestro país para que las decisiones se tomen de acuerdo a las verdaderas necesidades sociales. Unidad Popular es la candidatura de confluencia que surge de la plataforma Ahora en Común, creada en el verano de 2015 para trasladar el éxito de las candidaturas municipalistas a las elecciones generales. Esta candidatura está apoyada por Izquierda Unida, por Toma la Palabra, Gana Medina, Izquierda Castellana, Laguna en Marcha y otras muchas personas que a título individual o que forman parte de otros colectivos y movimientos sociales de nuestra provincia. Las personas que forman parte de la candidatura aunan juventud, no lo digo por mí, que soy un carcamal, experiencia, conocimiento de las instituciones y participación en colectivos sociales, y han sido elegidas en un proceso de primarias abierto que han elegido como cabeza de lista, como candidato a la presidencia del gobierno, a Alberto Garzón. Nuestra candidatura adquiere el compromiso de creer en lo que dice y en lo que hace. Cree en los movimientos sociales y en la confluencia. Cree en los programas y sus contenidos. Cree en los derechos de las personas, no solamente políticos, sino también económicos y sociales. Hoy nos acompañan en este acto de presentación 3 participantes en la candidatura de Unidad Popular. Dos de ellas en este caso, son vecinas nuestras, viven en Laguna, son de Laguna. No lo sé si sois de Laguna, no, pero bueno, la banda es de donde pase, no de donde nace. Y son nuestras convecinas, o sea, son vecinas nuestras. Una es, partiendo desde mi izquierda, la primera, es Ana Olivar Sigüenza, es candidata de Unidad Popular al Senado tras la celebración de las primarias para designar las candidaturas. Es militante de Izquierda Unida, de Laguna en Marcha, en la Asamblea Local de aquí de Laguna. Es socia de Igualdad Animal y se declara apasionada de los animales. Tiene 29 años y profesionalmente se dedica al cuidado de personas con discapacidad intelectual y en algunos casos también física. Ha decidido presentarse, ya que en su opinión este debe ser el momento del cambio, el momento en que la sociedad se dé cuenta de las causas sociales justas son
posibles. Bien, después de la intervención de Ana, pues seguiremos presentando al resto de los candidatos. Entonces, la compañera Ana pues tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y nada, como bien ha dicho Jesús, creo que nos estamos jugando mucho en estas elecciones, sobre todo la izquierda, y sobre todo un sector de la sociedad como podemos ser las mujeres, en el que si tenemos la suerte de incorporarnos al mercado laboral, nos encontramos en la situación de ver cómo la brecha salarial con nuestros compañeros varones asciende al 16%. Vemos como el 80% de media de las mujeres embarazadas sufren algún tipo de mobbing en su entorno laboral, y el 25% de las mujeres entre 18 y 25 años acaban siendo despedidas. Nuestro futuro, el de la mayoría de las mujeres, no es mucho mejor cuando las pensiones, si es que algún día las llegamos a cobrar, son un 33% menores que las de nuestros compañeros. Creo que no deberíamos permitir que esto siga siendo así. Tenemos que exigir a las empresas públicas y privadas que eliminen cualquier tipo de desigualdad laboral entre hombres y mujeres, combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo, garantizar que las mujeres que deciden ser madres puedan reincorporarse a su puesto de trabajo con total seguridad y con todas las garantías. ¿Cuántas veces ponemos en los telediarios de cualquier cadena y nos encontramos con un caso de violencia de género? Exijamos a nuestro gobierno medios materiales y humanos eficaces para erradicar y combatir esta lacra. Exijamos políticas efectivas para que no vuelva a suceder y seamos capaces de llevarles a cabo. Y por supuesto, exijamos a nuestros políticos que lo llamen por su nombre: terrorismo contra las mujeres. Que no nos oculten los datos reales y que no nos dejen desprotegidas. En Unidad Popular queremos trabajar para crear un permiso igual intransferible de nacimiento y adopción entre hombres y mujeres. Que las prestaciones de desempleo para las trabajadoras domésticas en el régimen de la Seguridad Social sean una realidad. Que los recursos y medios a las mujeres agredidas sean reales y efectivos en entornos seguros. Que poder tener acceso a espacios gratuitos en los medios de comunicación y poder difundir una cultura contra la violencia hacia las mujeres y los sectores más oprimidos de nuestra sociedad. Garantizar el acceso universal y gratuito a las técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres que lo soliciten y sin consideraciones sobre la orientación sexual de cada persona. Por último, deciros que tengo la grandísima suerte de pertenecer a un partido político y a una confluencia en la que militan hombres y mujeres dispuestos a luchar por y con nosotras. Hombres y mujeres que ya trabajan para devolvernos todo lo que hemos perdido en estos últimos 4 años. Hombres y mujeres que son grandes activistas de los diferentes movimientos sociales de nuestra ciudad y en nuestros pueblos. Hombres y mujeres que hemos decidido luchar por cambiar las cosas, y esas decisiones se llaman Unidad Popular. Muchas gracias. Bien, a continuación os voy a presentar a Nieves Muñomer. No sé si es Muñomer o Muñomer, porque siempre me he aburrido con la U. Muñomer Moreda. Es una sindicalista de raza que forma parte de la estructura regional y estatal de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras y es presidenta del Comité de Empresa de su centro de trabajo. Asimismo, es militante de Izquierda Unida Laguna en Marcha en la Asamblea Local de Laguna. Ha sido elegida en primarias para formar parte de la candidatura al Congreso. Con vosotros, Nieves. Bueno, a ver si se me va a oír mucho, que está bien, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias, sinceramente, por acudir a este acto. También deciros que en esta candidatura de Unidad Popular no hay fichajes, porque no nos consideramos ni equipos de fútbol, ni espectáculos, ni paracaidistas. Todas las personas que estamos en ella somos conocedoras de la problemática de Valladolid y su provincia, ya que nacimos y vivimos aquí. Y esto sí que me parece importante, ¿vale?
Comunicaros también que Unidad Popular ha nacido de la necesidad, yo me atrevería a decir que urgente, de cambiar estas políticas que nos están haciendo tanto daño a la población, a las personas, a nosotras y a nosotros, que nos arrebatan la sanidad pública, la educación, la libertad, con la ley Mordaza, que nos mete en las reformas laborales. Y aquí me detengo un momento. La reforma laboral no son solamente dos palabras. Pues, ¿qué esconden? El primer objetivo, el trasvase de dinero público de las rentas de las personas trabajadoras a las empresas. Por ejemplo, para las personas en trabajo en las empresas de contratación temporal, las ETTs, son agencias de colocación gestionando dinero público que pagamos con nuestra cotización e impuestos que va destinado a estas empresas privadas. Segundo objetivo, maquillar las estadísticas laborales para quedar bien ante la población. Contratos de formación, contratos de emprendedores y falsos contratos indefinidos, con un año de prueba para despedir sin ningún tipo de indemnización. Estas cosas están pasando, ¿vale? Tercer objetivo, divide y vencerás. Esto es más antiguo pero efectivo. Priorizar el convenio de empresa frente al convenio sectorial. Fin de la atractividad. Si a los 2 años no se firma otro, volvemos a los mínimos legales. Descuelgue de convenios, individualización de condiciones laborales, salario, horario, funciones que tenemos que hacer en el centro de trabajo y un largo etcétera que si nos ponemos a especificar todo, pues no quiero que hable el candidato. Aquí, el despido, todo vale. Si prevén disminución de ingresos o ventas, que no son pérdidas, es válido. Si te coges una baja entre 7 y 9 días, en 2 meses te pueden despedir perfectamente. Esto también afecta al personal laboral de las administraciones públicas y al personal funcionario. Además, se abarata el despido y nos quedamos sin trabajo de tramitación, sin salario de tramitación. Y encima de perder el trabajo, la persona trabajadora tiene que demostrar que la empresa le despide sin causa. Y si pierde el juicio, pues encima le toca pagar todos los costes. Con estas reformas queda claro los que gobiernan a favor de las empresas y de los mercados financieros. Y volvemos a ver cómo los trabajadores y las trabajadoras pues nos quedamos pobres, con empleo pero pobres, que no llegamos a fin de mes, que no podemos pagar hipotecas, que tenemos verdaderas dificultades para alimentar a nuestros hijos y un sinfín de etcéteras. Parece triste, pero es así, esto lo estamos viviendo, ¿vale? Estos son los objetivos. Que tengamos miedo a quedarnos sin trabajo. Y a mí me hace gracia, y voy a apuntar cuando salen los medios de comunicación diciendo el empleador parece que nos hace un favor, nos va a dar empleo. Pues así es, nos da un empleo, pero un empleo que no nos sirve para vivir dignamente. Esto hay que cambiarlo. Por eso nosotros decimos no a esas políticas. Nosotros con la movilización, la organización y la unión, con el programa de Unidad Popular, decimos que es un programa muy realista y sensato y se ajusta a las necesidades reales que hay en este momento. Porque la gente que forma esta candidatura y las personas que hemos creado el programa de Unidad Popular defenderemos estas políticas en nuestro programa y la libertad de las personas con compromiso y compasión, con la cabeza y, por qué no decirlo, también con el corazón. Salud y República. Muchas gracias. Bien, y ahora os voy a presentar al próximo diputado por la provincia de Valladolid, que yo no sabía que era Francisco Javier, yo siempre te había conocido por Paco de la Rosa. Ha sido concejal en Medina del Campo, de donde es y donde reside, es militante de Izquierda Unida, forma parte de la plataforma ciudadana Gana Medina y de la Comisión Provincial de Toma la Palabra. Está ligado a la industria del mueble, como cooperativista en el CIF mobiliario, y pertenece a los distintos movimientos sociales pues prácticamente desde que era un chaval. Es cercano y conocedor de la provincia, afable y muy eficaz. Esto yo no sé quién te lo ha puesto, pero vamos, te lo ha clavado.
Aparte de eso, y como se suele decir, o vamos, yo he escuchado varias veces, que antes de ser o diputado o senador, incluso si me apuras hasta presidente del gobierno, antes de llegar a eso hay que ser como mínimo concejal de tu pueblo. Pues yo creo que concejal de tu pueblo ya eres, alcalde has estado ahí, pero todavía no es tarde, porque tienes edad para ello. Y bueno, pues como ya vas a ser diputado, ya a lo mejor lo de alcalde te pilla un poco lejos, pero bueno. Antes de darle la palabra, sí que quiero comunicaros el resto de las personas que se presentan, que en este caso algunos, bueno, Gaby sí que está. Pero bueno, aparte de Paco y de Nieves, que van en la lista del Congreso, también están Francisco García, Eva Valentín y Rubén de Pedro Arroyo. Y para el Senado, aparte de Ana, está David, que es el cámara, que está por ahí. Y también va en la lista Doris Venegas, yo creo que de sobra conocida por todos. Y bien, pues Paco, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Agradecer a los compañeros de Tordesillas que han hecho este acto aquí. De Laguna, perdón. No, estaba pensando en otra cosa, tiene razón. Para poder tener ese contacto cercano con los ciudadanos de Laguna, y antes un medio de comunicación me preguntaba que por qué Laguna, y pues porque es conjuntamente con Medina del Campo de las localidades más importantes de la provincia de Valladolid, y creo que también los ciudadanos de Laguna tienen derecho a conocer las propuestas de unidad popular de una forma directa y sobre todo de una forma cercana, ¿no? Que si lo tienen a bien, creo que sería bueno que la gente que tuviera alguna pregunta, inquietud o quisiera comentar algún tema, pues también darle la oportunidad. Bueno, yo he llegado bastante justo de tiempo porque vengo de una entrevista del norte de Castilla y la verdad es que he estado toda la tarde repasando cosas y bueno, ojeando temas y bueno, pues ir un poco con las pilas cargadas para la entrevista. Ya sabes que muchas veces los periodistas pues no te puedes hacer ni idea del tipo de preguntas que te pueden hacer y los rebuscados que pueden ser, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido es que en vez de hacerme preguntas más de estilo político, pues me ha preguntado de cosas personales, ¿no? Pues, qué música escucho, qué teléfono tengo, bueno, cosas de estas, ¿no? Y ya, sí, y bien, aparte de que entiendo que los ciudadanos tienen que conocer a las personas que queremos representarles, pero sí que me ha llamado la atención que incluso en los medios estos locales parece que la preocupación es la política espectáculo, ¿no? Parece que los problemas de los ciudadanos y las muchas necesidades que llevamos viviendo en estos últimos tiempos pues pasan porque las personas que les vayamos a representar seamos más o menos simpáticas, tengamos más o menos feeling con la gente, o que bueno, que sacamos en los programas de marujeo y estas cosas y que flirteemos con cualquiera de las realidades. Yo creo que esto es mucho más importante. Ya han apuntado cosas mis dos compañeras. Creo que lo que nos jugamos el 20 de diciembre, independientemente de que es importante que conozcamos a las personas que nos quieran representar, pero creo que es mucho más importante que conozcáis cuáles son nuestras propuestas, porque al fin y al cabo las personas no somos nada más que herramientas para un fin, ¿no? Yo creo que los personalismos y todo este tipo de cultos al líder tendríamos que haberlo superado hace muchos años en esta sociedad nuestra, pero lamentablemente seguimos entendiendo que la política es espectáculo y la política, como decían los griegos, tiene que ser el buscar la felicidad del pueblo, cosa que algunos la han olvidado de su diccionario, ¿no? Había un par de cosas que ha comentado que a mí me llaman poderosamente la atención y es algo que ha dicho, dice, y esto es verdad, o sea, lo que estaba diciendo, cuando contaba algún ejemplo decía, y esto es verdad, ¿no? Yo creo que no somos conscientes del momento social que se está viviendo en este país. Vemos ahora casi algunos hasta con esperanza, ¿no? Cuando salen todos los datos y sale el presidente del gobierno y sale la ministra de Empleo, ahora que hace poco que ha salido la encuesta de población activa y todo lo demás, como todo el mensaje es que estamos en recuperación, que estamos saliendo, que estamos saliendo. La verdad es que si vinieran aquí a Laguna o a cualquiera de los municipios de la provincia de Valladolid, y Valladolid incluido por supuesto, verían que esa no es la realidad. Verían que esa no es la realidad y sobre todo porque como cuando se analizan los datos o igual que cuando se analiza una encuesta, podemos hacer la lectura
de ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Pero es que en el caso de los datos que facilitan los medios de comunicación, o que así pretenden llamarse, porque lo que hacen es repetir como loritos el discurso que nos tienen preparado desde Moncloa o desde Ferraz y desde todos los grandes medios de comunicación y partidos que influyen directamente en esos medios de comunicación, no es verdad. Es decir, lo de la recuperación y todas estas mandangas no es que no sea verdad porque no lo vemos a la calle, sino porque no nos hacen la lectura real de los datos. Voy a decir 4 cosas de cifras que yo creo que es importante que las manejemos, o por lo menos que seamos conscientes de que existen, porque al final la verdad solo tiene un camino, que se suele decir, y sobre todo que si esos datos son los mismos que facilitan ellos, hay que contar a los ciudadanos todo lo que está ocurriendo. En la última encuesta hablaban de que había una reducción de 450.000 empleos, es decir, que se había reducido la tasa de paro en 450.000 personas de este país, que así visto desde lejos, pues hombre, todo hay que decirlo, ilusiona, ¿no? Ha habido 450.000 personas, menos que han dejado las listas del paro. Pero es que lo que no cuentan es que la población activa de este país en los últimos 4 años ha bajado en 580.000 personas. Es decir, todo lo que ha bajado más las personas que están en búsqueda de empleo, personas que están buscando actividad de una forma u otra, ha bajado más que toda la recuperación en estos últimos 4 años. Es decir, que cuando te dicen, no, es que las cifras de empleo van bien, claro, van bien depende de qué lectura hagas. La primera lectura que hay que hacer es, ahora mismo hay 580.000 personas menos buscando empleo, o sea, que han abandonado el mundo laboral, se han ido a estudiar, simplemente no quieren aparecer en las estadísticas o, como hemos visto, muchos de nuestros jóvenes se han ido al extranjero a buscarse un porvenir. Esa gente ya no está en las listas, no aparece, no está en los censos y no nos pueden seguir engañando con que se está recuperando este país cuando hay menos gente que está demandando empleo que la que había hace 4 años. Eso es un dato, ya digo, que sale de la propia encuesta, no es algo que yo esté interpretando. Y otro dato que sale de la encuesta es que, de población activa, es que el paro en nuestro país ya no es una cuestión coyuntural, es decir, no es un momento de crisis. Es que hay más del 60% de los parados de este país llevan más de un año en paro. Buscando empleo activamente llevan más de un año en paro. Estamos hablando de cerca de 2 millones de ciudadanos de este país que llevan más de un año en paro. Y de esos el 44% están buscando empleo desde hace más de 2 años. Si esto es recuperación, si esto es de verdad querer o pensar que la economía de este país está sirviendo o está llevando a los ciudadanos, a nuestros vecinos, a la gente que convive con nosotros, a conseguir un empleo, a tener una vida digna, a poder tener recursos en su familia para poder atender la necesidad de la misma, a poder pagar las hipotecas, a poder ir al supermercado, a poder... Yo es que lo digo porque muchas veces en los medios de comunicación siempre nos cuentan una retahíla que parece que tenemos que repetir como loritos y que a base de machacar a veces hasta crea conciencia y hay gente que se acaba creyendo que efectivamente la situación económica de este país tiende a la mejora. Hombre, yo lo que sí que creo es que tiende a la mejora, y eso también son datos, porque vemos cada 2x3 como el Banco de Santander, el ACCC y otras múltiples compañías multinacionales de este país, cuando hablan, en los primeros 6 meses han conseguido duplicar, triplicar el nivel de beneficio. Es decir, a esa gente sí que le está viniendo bien la crisis, pero es que no han tenido crisis, ellos han seguido funcionando igual. Y para justificar la cuenta de resultados no han tenido ningún problema en hacer cualquier tipo de ERE o despidos masivos como hemos estado viendo a lo largo de todos estos años. Pero es que encima la realidad es mucho más acuciante porque en este país, en los últimos 5 años, la desigualdad ha crecido un 30%. La desigualdad es lo que ganan unos pocos, que ganan mucho, con los que tenemos que vivir el resto, que es bastante menos. Las diferencias salariales, las diferencias de posibilidades. Vemos cómo la Universidad de Valladolid recientemente ha reducido el número de nuestros jóvenes que quieren estudios superiores. Yo creo que nadie, y en menos en una situación laboral como la que tenemos, deja la oportunidad de tener que prepararse para conseguir, si ese es su objetivo, un empleo mejor o simplemente una formación personal mejor cualificada. ¿Por qué han dejado de ir nuestros hijos, en mi caso, a la universidad? Porque los recursos de la familia cada vez son menos. Y eso también viene en las estadísticas, pero esa parte no nos la cuentan.
La Universidad de Valladolid sí que ha dicho que el nivel de matriculación de este curso se ha reducido en un 20% con respecto a lo del curso anterior, pero es que el curso anterior también se redujo. Es decir, eso es contar a los ciudadanos la verdad de lo que está ocurriendo en este país. Porque es que si no, al final nos vamos a creer que con salarios de 400 euros y trabajando con dos contratos diferentes para poder llegar a final de mes, eso es recuperación. Y tenemos que saber contestar y tenemos que saber transmitir que esa no es la realidad y eso no es el deseo que queremos para nuestro país. Hay una cuestión que es básica y es la economía no tiene que servir o no debería de servir para engordar las cuentas corrientes de alguna gente. La economía tiene que ser la ciencia que sirva para que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en este país, en concreto, podamos tener lo básico para poder subsistir dignamente. Y para eso no están utilizando la economía, y para eso no están utilizando las encuestas. Las encuestas las están utilizando para seguir engañándonos y para seguir con sus cifras pretendiéndonos decir que cada vez vamos mejor. Y cada vez no podemos ir mejor porque toda la legislación que se ha hecho en este país va en contra de los intereses del conjunto de los ciudadanos, de las personas que aquí vivimos. Estamos hablando de la ley Mordaza, estamos hablando de las dos nuevas leyes de empleo que permiten despidos simplemente con la intención de que la empresa pueda prever en los próximos 6 meses la posibilidad de bajar su porcentaje en ventas. Y estamos viendo cómo la legislación en materia fiscal sigue beneficiando a los de siempre, sigue cargando el peso del Estado y la responsabilidad de seguir manteniendo el Estado en las rentas del trabajo. A todos en la nómina nos viene a retener en torno al 21%. Las rentas de capital nos llegan a tributar ni al 4,5% en este país. Ya no solamente que las políticas no se hacen para defender a las personas que aquí vivimos, sino que el Estado y los negocios les siguen montando con el dinero que a nosotros nos sacan de nuestra nómina, los que todavía tenemos la suerte de poder trabajar en este país. Esa es un poco la realidad, que yo creo que es importante situarnos antes de entrar a más cosas, porque si no, seguimos, como decía antes, creyéndonos cualquier cosa que nos pongan en los telediarios. Y las cifras, y muchas veces hay que saber leer entre líneas, y muchas veces estos espacios sirven para eso, para poder contar a la gente la verdad de lo que está ocurriendo. Porque ya no solamente lo que vemos a nuestro lado, que tenemos a nuestros hijos con 30 años en casa, o aceptando contratos de fines de semana que al final te dicen lo de siempre. Te hago un contrato de 2 horas, pero bueno, la jornada laboral van a ser 8 o 16. Y antes hablábamos de las mujeres, que cuando acabe su vida laboral, qué posibilidades de adquirir derechos como pensionistas y tal, pero ¿qué van a poder hacer nuestros hijos? Si han cambiado la seguridad social, la ley de la seguridad social, que antes teníamos los últimos 15 años para poder valorar cuál era la cantidad que te quedaba para la jubilación, y ahora cada año que pasa incluye más meses. Ya no solamente que tenga falta 35 años para cotizar, ¿quién va a llegar a cotizar 35 años en este país para poder tener una pensión digna más adelante? Con este tipo de contratos, porque al final son 35 años contados en horas. Si trabajas 2 horas durante 6 meses, has trabajado 2 semanas, no has trabajado 6 meses. Y esa es la realidad. Eso es lo que día a día podemos ver, ya digo, en la tienda, en el supermercado, a nuestros vecinos, pero parece ser que los medios de comunicación como llevan ya tiempo, se han vendido algún otro fin que no es informar o que no es contar a los ciudadanos la verdad. Desde Unidad Popular nosotros nos hemos planteado que la primera urgencia es salvar a las personas. Y hemos planteado un plan de emergencia social. Un plan de emergencia social que queremos que llegue a 16 millones de ciudadanos de este país, de hombres y mujeres de este país. Y esto también lo tenemos cuantificado. No es que nos vayamos a sacar una varita mágica y hagamos tú, sino que eso con 60.000 euros, digo con 60.000 millones, es decir, con el 10% de lo que nos ha costado Bankia, conseguimos atender las necesidades de 16 millones de españoles y de españolas. Con el 10% que nos ha costado el rescate de Bankia. Bueno, con el 10% que conocemos todos. Luego hay otras muchas estratagemas y fórmulas jurídicas que se han inventado para que no conozcamos realmente cuál ha sido el coste de la... Bien. Estamos planteando un plan de trabajo garantizado.
que suponga en torno a de 900 a 1.200 euros al mes para hacer todos aquellos trabajos que no son rentables económicamente para las empresas, pero que sí que son rentables para las personas de este país, para los ciudadanos que aquí vivimos. Hay que trabajar en servicios sociales, hay que trabajar en medio ambiente, hay que trabajar en servicios culturales y hay que mantener las infraestructuras. Es decir, todo aquello que nos hace tener un entorno mucho más favorable, que nos hace ver a nuestros mayores atendidos, que nos hace ver cómo seguimos teniendo carreteras y no solamente el AVE, que parece que ahora todo con el AVE detrás vienen ya los perros atados con longaniza. No. Hay que mantener las infraestructuras normales, que Laguna tenga acceso, siga teniendo buenos accesos, que las carreteras y los caminos de nuestra provincia también sean transitables. Es decir, que hay mucho trabajo que hacer en el campo. Tenemos que evitar lo que siempre se ha dicho: no hay mejor forma de evitar los incendios que haciendo una buena limpieza de los pinares y de los bosques en invierno. Es decir, hay mucho trabajo que se puede hacer y eso garantizaría que las necesidades básicas de muchos de nuestros vecinos pudieran estar cubiertas tanto por los 900 o 1.200 euros que estaría costando este tipo de trabajo, como por el trabajo que se generaría y que se podría poner en marcha. Queremos implantar una renta garantizada mínima a todas las personas que sus ingresos estén el 70% por debajo del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de 529 euros, no de los 425, sino de 529. No estamos hablando de grandes cantidades, pero sí que entendemos que eso posibilitaría que al menos se pudiera mantener un nivel de vida digno. Estamos planteando, y ahí eso también va en nuestro programa, la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de llegar para el año que viene a 774 euros y así progresivamente hasta que el salario mínimo interprofesional esté en torno a los 1.000 o 1.200 euros. No estamos hablando de los niveles de salario básico que tienen en Europa, de sueldo interprofesional que tienen en Europa. Estamos hablando de algo que se adaptaría más a las necesidades de este país, pero que sí que permitiría varias cosas. El salario mínimo interprofesional es la base para la negociación de la mayoría de los convenios. El salario mínimo interprofesional es la base para medir el nivel de pobreza de este país. El salario mínimo interprofesional es la base para medir las ayudas sociales que reciben muchas de nuestras personas que están en riesgo de exclusión o que tienen algún otro tipo de problema. Cuando estamos subiendo el salario base, lo que estamos garantizando es que el resto de la economía, el resto de los sueldos y el resto de las medias que sirven para calcular cómo funciona este país también subirían. Y no es simplemente que la gente tenga más dinero en casa, sino que el conjunto de la ciudadanía también podría tener más dinero en casa. Hay otras dos cuestiones que creo importantes para los ciudadanos y es el suministro básico de energía. Es decir, nadie en este país podemos aceptar que haya personas que este invierno no puedan encender la calefacción o que no puedan tener agua en sus viviendas. Eso hay que garantizarlo porque es parte del contrato social. Nosotros mantenemos el Estado para que el Estado nos dé derechos y nos dé la posibilidad de vivir, y eso es lo mínimo que tenemos que garantizar, que al menos las familias de este país puedan tener un contrato social energético en el que le garantice el poder encender la calefacción en invierno, que para mí me parece que es bastante básico. Por supuesto, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda. En este país lo que sobran son viviendas vacías. No se puede entender cómo es posible que a los bancos que estamos rescatando con dinero público son los que desahucian a la gente, son los que echan a la gente de sus casas, cuando lo que nos sobra en este país son viviendas vacías. ¿Cómo montamos un banco malo para quitar, como dicen ellos, los activos negativos de las entidades bancarias? Es decir, todo aquello que saben que no es recuperable, se lo compramos con un banco malo, y las viviendas que tienen en posesión ese banco malo no se ponen a disposición de la gente para que pueda tener una vivienda digna. Es que les estamos financiando su famosa deuda y su parte negativa de los negocios que ellos mismos han invertido, ellos sabrán y se han tomado sus decisiones, con dinero público. Esos bancos expulsan a la gente de sus casas, y las casas que recuperamos, que nos ponen como bienes no servibles para los bancos ni para sus activos, esas se venden a los fondos buitres. Ya es la cuadratura del círculo. Y luego algo que en esta zona yo creo que muy importante, y es ayudar a las pymes y a los pequeños autónomos. Antes de empezar la crisis,
los economistas y toda esta gente decían que, porque ahora nos hemos vuelto todos un poco economistas, todo habrá que decirlo también, ahora todos sabemos que es el IPC, la prima de riesgo y un montón de palabrejos más que antes no éramos conscientes o que al menos no manejábamos a diario, y ahora ya se ha vuelto parte de nuestro vocabulario de vinos y de charlas con los compañeros. Bien, como decía, hace 5 años los datos estadísticos de este país decían que más del 94% del empleo estaba en la pequeña y la mediana empresa. Y en este país lo que se ha hecho ha sido arruinar a la pequeña y la mediana empresa, que era donde estaba ese 94% del empleo estable de este país y donde había empleos de calidad. Porque eran empresas de muy pocos trabajadores, donde el jefe o el dueño de la empresa no era más que otro trabajador, que la única diferencia era que los demás nos íbamos a tomar una cerveza y él, cuando se iba a casa a tomar esa cerveza, seguía pensando en el trabajo, pero no dejaba de ser otro trabajador más, y nadie que tiende o que tiene esa relación, que vamos a la boda de los hijos de los compañeros, nadie permite que gane 700 euros por trabajar 8 horas. Eso, que es lo que mantenía la calidad de los empleos en este país y lo que hacía frenar todos los deseos de reducción de empleo y reducción de costes laborales que tenían las grandes empresas, en este país se lo han aniquilado. No interesa que haya pequeña y mediana empresa que garantice los derechos a los trabajadores y que la relación entre trabajador y empresario sea una relación de esfuerzo mutuo. Lo que quieren es liquidar ese tipo de empresas para que se queden con ellas los florentinos, los bancos de Santander y toda esta gente que lo único que les preocupa es que la cuenta de resultados a final de año o cada 6 meses cuando hacen las estadísticas, cada año siga subiendo. No las personas que trabajan ahí y el compromiso social que tenían que tener esas empresas con el entorno donde están, que es algo que se nos ha olvidado. La pequeña y la mediana empresa es la que financia los equipos de fútbol de los chicos de cada municipio, es la que pone para el programa de fiestas de los pueblos, la que pone el dinero, es la que tiene un compromiso social con sus vecinos, es la que trabaja para generar riqueza en su entorno. Estamos hablando de las tiendas de todas las pequeñas localidades, que al final nos ponen a todos el Río Shopping ahí a la puerta y ¿qué hacemos? Destruir el empleo de calidad de nuestros municipios y crear empleo basura por 400 euros comprando en el Río Shopping. También tendremos que decir de vez en cuando lo que está ocurriendo. Que aquí nos venden todos estos megaproyectos como que va a ser la solución de todo y lo que estamos generando en el fondo es más precariedad. No solamente para los que allí trabajan, sino para los entornos en los que vivimos, porque vemos como las tiendas de barrio desaparecen. Hay que cambiar la forma de entender qué es la economía. Tener mejores salarios, tener mejores pensiones, supone que tenemos más posibilidad de adquirir bienes, de consumir. Y eso ayuda a reactivar la economía. Hay una frase que digo de cuando en cuando, la economía de este país, en su inmensa mayoría, es una economía del trueque. Yo te compro a ti las naranjas y tú me compras, en mi caso, a mí los muebles que yo produzco. Y utilizamos un papel moneda, en este caso es el euro, que es el que nos sirve para hacer esas transacciones. Pero si la inmensa mayoría de los ciudadanos no tenemos dinero o posibilidades económicas de comprar naranjas, de comprar muebles, de comprar una bicicleta, de comprar lo que necesitemos para el día a día, la economía de este país no se reactiva porque el 94% de la mano de obra hace 5 años estaba en la pequeña y la mediana empresa. Y esos son datos, igual que los que estaba diciendo antes. Y de eso tenemos que ser conscientes. Que cuando vamos al Río Shopping o a cualquier otra de las grandes megaconstrucciones, aparte de que te duelen los pies muchísimo, o es mi ejemplo porque es agobiante, es una situación que yo no soporto, lo que estamos aceptando es que se cierre la tienda de tu barrio y estamos aceptando que las personas que trabajan allí lo hagan por 450 euros. En este país también somos conscientes de que hay dinero, y hay dinero de sobra, porque todos vemos cómo malgastamos, y ya no voy a poner los típicos ejemplos de aeropuertos sin aviones, autopistas sin vehículos. Estamos hablando como a Florentino Fernández, presidente del Real Madrid y de una de las constructoras más importantes de este país, el otro día le hemos regalado del dinero de todos 1.300 millones para sus cosas. Y cuando hablamos de nuestros mayores, hablamos de la enseñanza pública, hablamos de la sanidad pública, la única respuesta que recibimos es: no hay dinero. Hay dinero en este país. Y hay dinero
de muchos españoles, bueno, muchos de los que se ponen la banderita en la parte de atrás del coche, que lo tienen en Suiza. Hay mucho dinero en este país. Otra de las medidas que queremos hacer frente es buscar una fiscalidad justa. Que las rentas del trabajo, ese 21%, y las rentas de capital, ese 4%, se equiparen. No podemos seguir manteniendo un país donde la inmensa mayoría de las personas que apostamos por él gustoso o no gustosamente, pero contribuimos todos los meses y apostamos por este país, seamos los que estemos sufriendo la crisis. Esta crisis fue una crisis financiera, que yo sepa, ninguno de los que estamos aquí la preparamos. Esta crisis fue una crisis de las hipotecas subprimes, de ahí se pasó a los desequilibrios de los balances de las entidades financieras, y al final, quien está pagando la crisis somos los ciudadanos que no hemos montado la crisis. Bueno, aunque nos vengan con el cuento de que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, quien estaba viviendo por encima de sus posibilidades eran las entidades bancarias y las grandes empresas, que eran las que pretendían tener una máquina de hacer billetes y nos regalaban el dinero aparentemente. Yo que sepa, nadie ha vivido por encima de sus posibilidades. Lo que hemos hecho es vivir dignamente. Y vivir por encima de tus posibilidades es pretender tener una vivienda en la que puedas cobijar a tu familia. Vivir por encima de tus posibilidades es pretender que tus hijos puedan ir a la universidad y tener una educación superior a la que nosotros hemos tenido. Eso es lo que perseguíamos, en esencia, la mayoría de las personas que vivimos en este país. Resulta que ellos montan una crisis, la generan por su actividad, por cómo han gestionado sus negocios, y al final los que tenemos que sufrir las consecuencias somos los que aquí vivimos. Hay una cuestión que es el fraude fiscal. Cuando yo decía antes que hay muchos españoles que ponen la pegatina en el coche y luego tienen las cuentas en Suiza, son esos que nos dicen, nos llevaban diciendo a todos los demás quiénes éramos los buenos y los malos españoles. Ellos eran los que tenían esa famosa cajita que decía, te hacían la foto y decías, tú eres un buen español, tú no eres buen español. ¿Y quién es un buen español? Lo que yo te digo. Claro, eran buenos españoles, pero se tenían el dinero en Suiza. Nosotros seguíamos contribuyendo todos los meses con el mantenimiento de los servicios en este país. Y hay otra cosa que me gustaría decir, por no alargarme más, ya digo, por esta necesidad, que creo que es bueno que la gente también intervenga y tenga su momento para poder expresarse. Todos los servicios públicos que hay en este país, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia, siempre que nos hablan de ella, nos hablan como un gasto. Cuando hablamos de dependencia, de atender a nuestras personas mayores, de atender a nuestras personas con algún tipo de discapacidad, de atender a las familias desfavorecidas, nos hablan siempre de que es un gasto. Yo no sabía que invertir en los ciudadanos fuera un gasto. Invertir en los ciudadanos es una inversión. Pero es una inversión, por poner un ejemplo muy sencillito, es mucho más fácil atender a las personas mayores en su casa, con una calidad de vida digna, teniendo servicios asistenciales en su casa, con personas del entorno que trabajan con sueldos dignos para mantener a esas personas, atenderlas en el hogar, que no montar una residencia que cuesta 2.000 euros la plaza. O sea, eso por una cuestión económica, pero es que también es mucho más barato atender a esas personas en su casa que no que tengan cualquier problema, una caída, una desnutrición, o que un día se les olvide la medicación y tengamos que ingresarles en un hospital durante 15 días. ¿Qué es más barato? ¿Atenderles en su casa o que tengamos que pagar la cama de un hospital? Es decir, que es que ya no solamente es un tema social, que yo creo que lo mínimo que puede hacer un país es atender a sus desfavorecidos. Estamos hablando de que económicamente cualquier inversión que hagamos en los ciudadanos es rentable, porque genera trabajo, porque en el mundo rural fija la población, y sobre todo, que me expliquen a mí cómo es posible que sea un gasto la educación cuando estamos formando las siguientes generaciones. Si una sociedad no se preocupa por mejorar a las futuras generaciones, que tengan mejores estudios y más preparación, ¿para qué sirve un Estado? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? Que es un gasto, que al final invertir en los ciudadanos es un gasto. No es un gasto, es una inversión, porque mejoramos la calidad de vida, porque reducimos costes a mayores de cualquiera de las... Ya digo, en el caso de una enfermedad de largo... ¿Qué es más fácil? ¿Tener un consultorio cerca de tu localidad o de tu barrio, con profesionales cualificados, con no 200 personas en la lista de cartillas que te atienden en 5 segundos, o ingresar al 5% de esa población en los hospitales? ¿Qué sale más barato?
Y estamos hablando de que la caja del Estado es la misma, que tampoco nos dejen engañar cuando dicen no, es que en materia el presupuesto de sanidad es este. El presupuesto de sanidad deciden que es ese quien decide quién es el presupuesto, porque la caja del Estado es la misma. La caja de la sanidad es la misma y la caja de los servicios sociales es la misma. Si tú no atiendes a tus mayores en el hogar o si tú no atiendes preventivamente a la gente que pueda padecer algún tipo de enfermedad en los ambulatorios, al final van a los hospitales y van a las residencias y ese costo es mucho más elevado. Claro, lo que pasa es que aquí hay una cuenta que nunca acabamos de hacer y es que como resulta que lo privado es más ágil, pues tenemos residencias privadas y hospitales privados. A lo mejor lo que están haciendo es haciendo negocio con las necesidades de las personas y hay algunos que se están beneficiando y a nosotros nos llegan contando la milonga de que es más fácil o más ágil o que es más rentable lo privado. Y a lo mejor es más rentable ciertamente para algunas personas, para los que tienen los negocios, a cambio de que los ciudadanos de este país sigamos teniendo que hacer colas interminables en la asistencia sanitaria y que tengamos que seguir haciendo colas interminables o no pudiendo llevar a nuestros hijos a las universidades. A lo mejor hay gente que también está haciendo negocio de las necesidades de los ciudadanos de este país. Bien, pues por resumir, yo creo que en este país hay que construir un nuevo país. Somos conscientes, por todo lo que llevamos viendo estos últimos años, que la Constitución del 78 es papel mojado, que todo el régimen que mantiene la Constitución del 78 ya no está agotado, ya no es sostenible y sobre todo es corrupto, que es algo que no tenemos que dejar de decir nunca. Cuando hablamos de corrupción estamos hablando de que hay gente que se lleva el dinero de todos nosotros a su casa, no que haga un contrato mal, no que una obra cueste más dinero, sino que esa obra cuesta más dinero que nos cuesta del bolsillo de todos los ciudadanos de este país y se lo llevan a su casa. O se montan sus fiestas o sus Jaguar con el dinero de todos los españoles. Como decía, la Constitución del 78 es papel mojado, el régimen que la sostiene está agotada y es corrupto, y el contrato social o conseguimos cambiarlo nosotros o el contrato social se ha roto. El contrato social es el compromiso que tiene de atención el Estado hacia los ciudadanos y el compromiso que tenemos los ciudadanos hacia el Estado de mantener esa estructura para que nos apoye. Si no nos apoya, el contrato social se ha roto. Y lo último que quiero decir es que las mujeres y los hombres que formamos esta candidatura, como ya han dicho, no es que solo vivamos aquí, sino que nos habéis elegido los ciudadanos de Valladolid. Más de 500 personas de la provincia de Valladolid han votado en primarias a las personas que hoy nos sentamos aquí. Y nosotros nos debemos a vosotros, que sois los que nos habéis elegido. No nos debemos a ninguna sigla o a ninguna estructura de partido que nos nombran en Valladolid para venir supuestamente a representar a los ciudadanos de la provincia de Valladolid. Y que no se nos olvide, las elecciones del próximo 20 de diciembre, a quien estamos eligiendo son a los representantes de la provincia de Valladolid en el Congreso y en el Senado de este país. No estamos eligiendo a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. El próximo presidente del gobierno lo elegirán las personas que salgan nombradas de cada provincia. Necesitamos que los cargos públicos que son elegidos por la provincia de Valladolid en el Congreso y en el Senado de este país sean representantes de los ciudadanos, sean cercanos y no vengan, como estamos viendo, o ha sido mi caso, que yo he empezado a conocer a algunos de esos representantes hace 4 o 5 meses cuando me he interesado por el tema, porque la mayoría de los ciudadanos de la provincia de Valladolid no sabemos quiénes son nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Y si alguno lo sabe, por favor que me informen, porque yo solo conozco a 2. Muchas gracias. Es que no me va a pactar. Levantas la mano dando por hecho de que te voy a dar la palabra. A ver, haz lo que quieras. Habla, Martín. Bueno, yo sí quiero hacerle una pregunta al compañero. No va a ser política, pero bueno. Paco, vamos. Bueno, Francisco Javier de la Rosa, que luego vienes en las papeletas y te lías. Vale. Yo formo parte de Izquierda Unida y sé que todos los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida son hombres y mujeres sufridores. Sufridores. Te digo sufridores ¿por qué? Porque los directores de campaña, que son los periódicos, que son los que organizan todo el tinglao, que son los que te dicen este es bueno y este es malo, tenemos que ser sufridores porque nosotros, aparte de querer
aclarar cosas, limpiar el partido y tal y cual, encima se nos echan como lobos, ¿no? Por 4 pesetas. Quiero decir, lo de la Comunidad de Madrid, y eso nos ha perjudicado mucho. Yo la pregunta que te iba a hacer, porque como te has dicho desde el principio, que los periodistas te preguntan a ver qué teléfono tienes, a ver qué no sé qué, y a ver qué no sé cuál. Y no te preguntan, por ejemplo, ¿qué tal tu familia? Porque tú te pasas muchas horas fuera. Tanto tú como los concejales de Valladolid, que encima luego dicen las malas lenguas que ganáis mucho dinero, que ganáis más de lo normal. Entonces, mi pregunta, ya para no enredarme y que tengan otras personas la propiedad de hablar, pues me gustaría que nos comunicaras tu vida, vamos a decirlo así, personal, todo lo que te significa, ya que si tienes un móvil o no sé qué, pues me gustaría saber qué relaciones tienes con tus hijos, con tu mujer, con todo lo que te viene encima, cuántas horas tienes para dormir y lo que tienes que pensar. Esa era mi pregunta, porque yo creo que sepamos... Me parece hasta oportuna, sí. A ver, por ir por partes, junto a 3 cosas. Yo no me considero un sufridor, yo me lo paso bien. A ver, me lo paso bien. A ver, el asumir responsabilidades tiene un riesgo, pero es que en esta vida, si no asumimos responsabilidades, ¿qué hacemos? Pasamos por ella como si fuéramos árboles plantados en una acera, dejando pasar el aire, dejando pasar los papeles de nuestro entorno sin saber de qué va el mundo. Para mí este compromiso es gratificante. A mí el que la gente de Laguna me haya invitado a venir aquí, para mí me resulta gratificante. Yo no sé si he venido alguna vez a Laguna, es que sí, alguna vez habré venido a alguna cosa, pero como muy puntual. El hecho de haber venido hoy, pues para mí me resulta gratificante conoceros a vosotros. Es decir, yo creo que no hay que plantearlo, a ver, como un sacrificio. Los sacrificios son cuando haces cosas que no te gustan. Pero cuando tú te sientes a gusto y partícipe con mucha gente de lo que estás haciendo, antes decía que era bastante, no sé cómo ha dicho, ameno, no sé, afable y tal, pero es que en este mundo vinimos a disfrutar. Y además hay que tener una cosa clara, para Unidad Popular el 20 de diciembre es una etapa, no es un fin en sí mismo, que es como se lo plantean el resto de formaciones. Parece que o ganan o desaparecen. Nosotros llevamos perdiendo y ganando durante muchísimos años y seguiremos estando aquí. Y para nosotros es una etapa más. Que tenemos que hacer elecciones, hacemos elecciones. Porque, y esto está feo que yo lo diga, y menos en un acto como este, yo siempre he pensado que las elecciones no las elecciones, sino en la campaña electoral es mentira. Porque son 4 eslóganes diseñados por una agencia de marketing en un despacho, que hay ciertos candidatos, y ya me voy a incluir, ¿no? Repetimos como loritos allá donde nos dejen. Yo creo que las elecciones se hacen todos los días. Cuando Jesús va al ayuntamiento y defiende los intereses de los ciudadanos de Laguna y no los de la empresa del agua, eso es hacer campaña. Cuando en Medina del Campo hemos conseguido que los ciudadanos cada vez nos den más respaldo año tras año, yo creo que eso es hacer campaña. Cuando los concejales, como dices tú, de Valladolid, consiguen que el mamotreto de la Pilarica lo echen al suelo, eso es hacer campaña. Es decir, nosotros no tenemos ni medio, yo no sé si les quisiera, o sea, yo lo digo sinceramente, yo estoy más a gusto aquí que en algunos de los actos que he visto de algunas otras formaciones políticas, que aparece una pantalla de plasma ahí a un lado, megafonía por otros lados, caramelos para los niños en la puerta. Esto es una opción. O te pones del lado de los de abajo o te pones del lado de los de arriba. Y no hay muchas más vueltas que darles. Si cualquier otra cosa que nos queramos imaginar, estamos vendiendo humo. Y el trabajo y la campaña electoral se hace todos los días defendiendo los intereses de los ciudadanos allá donde podamos hacerlo. Los que somos cargos públicos en la institución donde nos dejen y los que no somos cargos públicos apoyando al resto de compañeros donde sea menester y oportuno. Y no hay que darle muchas más vueltas. A ver, lo del dinero y lo de la familia. Yo tengo un trabajo, yo soy socio de una cooperativa de muebles, el CIM Mobiliario. Uno necesita, aprovecho para hacer marketing directo, que se dice ahora esto, que queda muy fino. Trabajo, es que mi trabajo es un poco raro, es administrativo, llevo algunas partes de la empresa, entonces yo hay días que trabajo 6 horas y otro día que estoy 12 horas. Ahora he hecho un poco de paréntesis para hacer estas cosas. El dinero, yo he sido concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo durante 8 años. He sido portavoz durante esos 8 años.
Y exceptuando, y no hay ningún compañero de Medina que lo pueda decir, pero bueno, tampoco creo que sea... yo lo único que cobraran 35 euros al mes para el móvil famoso y para la gasolina del coche. El resto del dinero, de las indemnizaciones, porque no es sueldo, de las indemnizaciones que hay en el Ayuntamiento de Medina del Campo por ir a comisiones o a plenos o a distintos trabajos que hace ese Ayuntamiento, yo lo donaba a la organización. Pero vamos, eso es una opción personal. De los cargos públicos de Izquierda Unida, lo que tenemos muy claro es que nuestra actividad política no nos va a generar más ingresos que lo que generaba nuestra actividad privada y que aquí estamos no para hacernos ricos. Es que a mí es que... Yo creo que eso es una enfermedad. A ver, es que eso lo tengo que decir, de verdad. Es que tenía una conversación al mediodía ahí en Medina. Todos sabemos que en esta sociedad hay muchos trastornos psiquiátricos, depresiones, parece que está, cuando llega el otoño y la primavera, ¿no? Hay muchas depresiones, gente que tiene que tomar medicación, porque si no, no son capaces de levantarse por las mañanas. Ahí, no sé, me han estado contando infinidad de nombres y tal. Yo digo, es que falta una y la más importante. La gente está que nunca se acaba de amansar dinero. Yo creo que eso tiene que ser una enfermedad. No es posible que alguien que pueda vivir espléndidamente, que no tenga que preocuparse de si cuándo viene el recibo de la luz, voy a tener para la hipoteca, me voy a ir de vacaciones y que las vacaciones las decida en función de cuántos kilómetros hay, si hay 20.000 o 25.000 o cuántas vueltas al mundo, esto por si será por otro, que siga teniendo esa necesidad o esa enfermedad de seguir amasando dinero. Es que eso hay que hacérselo mirar, o sea, igual que están las depresiones de primavera, igual que hay otros muchos trastornos psicológicos o psiquiátricos, esto tendría que ser... A ver, además, los laboratorios estos que tanto presumen de inventar cosas tendrían que meter una pastilla donde la gente dijera, bueno, ya tiene lo suficiente, pues no marees más, chaval, déjalo. Porque es que para que ese señor haga eso, los demás tenemos que estar sufriendo. O sea, para que la Renault dé beneficios, tiene que coger a la gente, les tienen 6 meses y les vuelven a echar a la calle. Si es que lo de Renault es que es de jugo de guardia. Pero si es que, ¿cómo es posible que tenga subvenciones una empresa que lo único que hace es estar arreglándole las cuentas del paro provincial al que toque de turno? Contrata a 600 tíos y a los 6 meses están todos a la calle y contrata otros 600 nuevos. Pero bueno, ¿qué estabilidad da ese tipo de empleos? Y eso, el único objetivo es que la cuenta de resultados funcione. Es decir, el único objetivo que tiene ahora mismo una empresa es conseguir más dinero, no generar riqueza, pero no para ellos mismos, para el conjunto de la sociedad. ¿Qué sentido tiene, voy a poner en mi caso, qué sentido tiene que yo venga aquí a hablar con vosotros si no he sido capaz de transmitir ni 3 ideas que os quedaran más o menos claras? ¿Qué sentido tiene para alguien tener que estar siempre ganando dinero? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere? ¿Que se quede uno con todo el dinero del mundo? No sé, es que hay cosas que a mí me cuesta mucho trabajo entender. Y por supuesto, de sufridor nada, ¿eh? Yo sí que es verdad que ahora tengo una vida, y ahora un poco más, bastante ajetreada, pero en el caso de mi familia, mi mujer y el otro está en Valladolid estudiando, el que está todavía con nosotros en Medina del Campo, no me han conocido de otra manera, ¿eh? Yo empecé con, no sé, 18 años en movimientos juveniles, he seguido así, y bueno, hay momentos en los que tienes más actividad y momentos que tienes menos, pero hay que entender que estamos aquí para hacer algo, ¿no? Y cada uno tenemos que ser útil pues, en lo que nos encomiendan o en lo que creemos que podemos serlo y colaborar entre todos porque, a ver, no nos olvidemos, a ver, votar el día 20 es muy fácil y es lo único que se nos pide, votar el día 20. Lo difícil es mantener, porque ya no es quién vaya a ganar el día 20, es que lo que tienen preparado es de AUPA, ¿eh? Lo que tienen preparado es que las vacaciones van a dejar de ser pagadas, ¿eh? Lo que tienen preparado es que van a establecer unas cuotas para poder ir a la sanidad. Te van a dar como los puntos que daban antes para conseguir la muñeca en los supermercados. Pues algo parecido, como te pases del número de asistencia no tienes derecho. Las cuotas de las universidades, las matrículas están subiendo cada día más. Ahora dice la Junta que cuando salgan las de febrero, es que estas cosas son... Vamos a ver. Para poder acceder a la universidad, supuestamente todos tienen, o la inmensa mayoría tiene una beca.
pero resulta que las subvenciones, las becas del Ministerio no las dan hasta finales de febrero. Y luego dice la Junta, todos aquellos que en el Ministerio no haya podido acceder a las becas del Ministerio, abrimos el plazo, en marzo la Junta abre el plazo para las becas de la Junta. Y claro, y la mayoría de las familias dicen, coño, ¿y quién paga desde septiembre a marzo la matrícula, o sea, los desplazamientos, los libros, la manutención? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que todos tenemos una carretilla con dinero por detrás que nos sirve para ir regalando como han estado haciendo ellos durante tanto tiempo? Bueno, en fin, no quiero alargarlo. Bueno, creo que por la hora que es nos van a echar, ¿no? Bueno, vamos antes de que nos echen. Bueno, simplemente daros las gracias por haber asistido a esta presentación. Seguramente durante la campaña, me imagino que tendremos algún acto más. Y nada, deciros que aunque bueno, ahora nos llamamos Unidad Popular, nos hemos llamado de muchas maneras, pero en definitiva no nos vestimos de la Gartelama. Somos los que somos y los que hemos estado aquí siempre, los que hemos estado hemos estado en las calles y hemos estado en todos los movimientos sociales, es decir, que somos los mismos. Y los que depositasteis vuestra confianza en Izquierda Unida, Laguna en Marcha, en las elecciones municipales, pues deciros que, bueno, que esperemos que como mínimo, sigáis mostrando vuestra confianza en las elecciones del día 20 y nada más. Ahora más que nunca, salud, república y no a la guerra.